Buenas tardes, bienvenidos a todos a abrir la Biblia. Yo la tengo ya abierta, pero voy a abrir la Biblia. Saben ustedes, tenemos 28 días ya, 28 días de abrir la Biblia. Gracias a Dios, ojalá que lo podamos compartir y vamos a seguir dando la mirada a los profetas. En un momento se me ocurrió pensar no es cuestión de que nadie se le ocurra que con eso leyó Oseas, por ejemplo, ¿no? Esto es estímulo para todos, empezando por mí, para profundizar, para volver a leerlo, para darle con alguna mirada nueva que hayamos podido dar, de poder leerlo con una frescura nueva, lo que a lo mejor leímos hace muchísimo tiempo, ¿sí? Y bueno, es así, de repente nos tira más leer los pasajes del Nuevo Testamento o los Salmos, pero no tenemos que en ningún momento olvidar que la revelación de Dios está en toda la palabra y que seguramente con la lectura que estamos animando a tener vamos a escuchar palabra vieja de hace muchos años que parece justo para el día de hoy. Y eso es en especial lo que viene por parte de los profetas, ¿sí? En cualquier lugar donde nos dieran la palabra, podríamos decir alguna de las páginas de los profetas y encontrar que las situaciones son muy, muy parecidas. La lástima es que a los cristianos no se nos da las palabras en este tiempo en los medios, ¿sí? Así que, bueno, tenemos una pandemia como para poder usar ahora los medios también, como para hacer llegar la palabra por todos lados. Bueno, me entusiasmé con la idea de poder dar una revisada a los llamamientos que hizo Dios a estos profetas especiales que los tenemos en la Biblia, ¿sí? A los 16 profetas. Realmente no me acordaba más que de 2, y encontré que de varios tenemos unos cuantos datos como para darle el marco, el valor a esos hombres que tuvieron que decir, la gran mayoría, cosas muy duras, muy difíciles, exponiendo sus vidas, y entonces ver de qué manera Dios los había llamado. Bueno, empiezo porque si no, no vamos a poder terminar. Primero es Isaías. Quizás el llamamiento de Isaías es el que más podemos acordarnos porque fue un momento muy impresionante y yo quisiera leer ese capítulo. Isaías fue un profeta de palacio, es decir, un profeta que tenía llegada al rey, era escuchado, y en su libro es donde está el famoso relato del rey Isaías que enfermó el rey Ezequías que enfermó y Isaías oró por él y Dios le dio 15 años, creo que era más de vida. Así que este profeta tan especial, en un primer momento, comienza diciendo visión que recibió Isaías acerca de Judá y Jerusalén, ¿sí? Pareciera que no hay relato del llamamiento, porque no está al principio, está en el capítulo 6, el famoso capítulo 6 de Isaías. Interesante es para ver la relación de los profetas, es que Isaías fue contemporáneo de Amós, de Oseas y también de Miqueas, ¿sí? Ellos 4 profetizaron más o menos en la misma época. Bueno, es impresionante el llamamiento de Isaías, ¿sí? En el año de la muerte del rey Usías, es una visión, a diferencia de otros casos. Vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Avanzó y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Esto es referencia a la adoración de Apocalipsis. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas
y el templo se llenó de humo. Humo, característica especial de las visiones de los profetas. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, ángeles servidores del Señor. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, ve y dile a este pueblo. Yo no sé si Isaías cuando contestó con ese fervor sabía que lo podía llamar el Señor. El Señor dijo, ve y dile, oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Entonces exclamé, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y si aún queda en la tierra una décima parte, ésta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda una parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Dios mío. Pobre Isaías, después de esto era para salir corriendo y decir, yo no dije nada. Él estaba diciendo un mensaje por la parte negativa, no era nada positivo, no era nada alentador, ni siquiera era una advertencia, era decir todo lo contrario para... ¿sí? Este mensaje así, parte de este fue tomado por el apóstol Pablo en una de las cartas a los Corintios. Bueno, así fue el comienzo de Isaías. Isaías hizo un ministerio tremendo, tremendo en Judá, también hablando de Israel, porque evidentemente se venía la caída del norte de Israel, y él tenía que hablarle a Judá para que Judá se salvara. Y también en parte de las advertencias que tuvo que dar, especialmente hasta el capítulo 39, había cosas terroríficas de parte de Dios para todos. Pero bueno, sabemos que el libro de Isaías tiene un contenido tan rico, tan lleno de mostrar a Dios, de todas formas, pero el comienzo por lo pronto para él no le endulzó los oídos, le dijo que lo mandaba a algo tremendo. Bueno, 66 capítulos más allá aparece Jeremías. Jeremías era de la línea sacerdotal, ¿sí? Y Jeremías profetizó 100 años después de Isaías. También para Judá, pero 100 años después ya Judá estaba muy cerca de su castigo. A ver qué nos dice del llamamiento. Las primeras palabras habla de datos, dice que provenía de una familia sacerdotal. La palabra del Señor vino a mí, él la cuenta. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Tanto que estamos escuchando esto del pastor Carlos, de la primera parte, en cuanto a que el Señor nos conocía de antes que hubiéramos nacido. Acá lo tenemos, no se lo dijo así a Isaías, se lo dijo a Jeremías, que iba a tener más duro su trabajo por el rechazo que recibió siempre.
Le respondí, Señor, mi Señor, soy muy joven y no sé hablar. Otro Moisésito, igual echándose tierra encima del miedo de lo que el Señor le iba a pedir. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, ¿sí? Acá no hubo brasa, acá hubo la mano del Señor sobre la boca. He puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Todo eso. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí. Has visto bien, dijo el Señor, porque estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Si no fuera por el comentador que puso abajo una indicación, no hubiera entendido nada, ¿no? Dice que la palabra almendro y la palabra alerta tienen un sonido muy, muy parecido, ¿sí? Así que queda ahí medio de incógnita el mensaje que le dio, pero de todas maneras valía lo de estoy alerta para que cumpla, para que se cumpla mi palabra. La palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué es lo que ves? Veo una olla que hierve y se derrama desde el norte. Y nosotros ya sabemos lo que era. Respondí, entonces el Señor me dijo, desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país. Yo estoy por convocar a todas las tribus de los reinos del norte, afirma el Señor. Vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada misma de Jerusalén, vendrán contra los muros que la rodean y contra las ciudades de Judá. Yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y han adorado las obras de tus manos. Pero tú prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. ¿Cómo me hubiera gustado saber cómo quedó Jeremías, que se sentía joven, inexperto? ¿Cómo quedó Jeremías después de esto? Tremendo, tremendo llamamiento. Y bueno, y enseguida, después de estos llamamientos, y vino palabra del Señor. Bueno, acá viene, a ver si lo tengo juntito, no, después de Jeremías, está Lamentaciones, y después tenemos a Ezequiel. Ezequiel es un profeta que me parece a mí que no tiene club de fans. Difícil de leer, muy difícil de leer, con imágenes muy fuertes de la infidelidad del pueblo, que me hace acordar en parte a Oseas. Y tuvo llamamiento. Ezequiel lo encontramos llevado a Babilonia, ¿sí? Ya a ver si puse alguna fecha, alrededor de 597, 597. Acuérdense que los años van bajando, ¿sí? Porque vamos hacia el nacimiento de Jesús en el año 1. Así que nosotros decimos Jeremías 100 años después de Isaías, pero Isaías estuvo en el siglo VIII y Jeremías en el siglo VII, ¿sí? Pero acá lo tenemos a Ezequiel como ya en Babilonia. Había caído el imperio asirio con Babilonia y ya, Babilonia había derrotado al imperio asirio y ya teníamos, estos eran los caldeos, se los llamó Babilonia era la capital, ¿sí? Así como Nínive era la capital de Asiria. Bueno, un poco de geografía para ubicarnos. Ezequiel entonces estaba exiliado y él también se identificó personalmente con la palabra. También él tuvo que hacer algo como Oseas,
en cuanto a su vida personal. Y tenemos en tres lugares distintos tenemos el llamamiento de él. Dice, en el día 5 del mes cuarto, mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Otra visión. Habían pasado 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado. En Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas tenemos todo el relato. En ese tiempo, mientras Ezequiel estaba a orillas del río Quebar, en la tierra de los caldeos, el Señor le dirigió la palabra y su mano se posó sobre él. Así que a Isaías con carbones encendidos. A Jeremías le tocó la boca, acá le puso la mano sobre él. ¿Qué le pediría? De pronto me fijé y vi que del norte venían un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. Y no voy a leer la primera visión porque fue tremenda. Y acá hubo todos los que dijeron que eso era una nave interplanetaria, que ahí aparecían los ovnis en esta visión y en otras visiones que tuvo Ezequiel. Pero a él no fueron palabras en este primer momento. Él vio una visión tremenda de algo totalmente diferente para él. Y entonces, después de relatar toda la visión, en el capítulo 2 dice, esa voz, termina el capítulo 1 diciendo, ante esa visión caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. No vio nada, voz, nada más. Esa voz me dijo, capítulo 2, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba, ¿sí? No tenemos demasiada aparición del Espíritu en la antigüedad, pero cuando dice, y acá está puesto con mayúscula, era la tercera persona de la Trinidad, en nombre de Dios que le hablaba. Me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle. Así dice el Señor Omnipotente. Tal vez escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. El Señor sabía si le escucharían o no, ¿no? Pero a él le dijo, tal vez te escuchen, tal vez no, pero vos, sí, le dio identidad y le dio autoridad a Ezequiel. Esto es para que nos animemos a leer todo el profeta Ezequiel, que tiene esa maravillosa visión de los huesos que se unieron, ¿se acuerdan? Muy bien, pero sigue. En el capítulo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis hay también un rollo, pero ese rollo era dulce y después resultó ser muy amargo? Bien, ese rollo era un símbolo, todos estos, especialmente Ezequiel y Daniel tienen una simbología, un montón de cosas que eran símbolos. Le podía haber dicho la palabra que te voy a dar es dulce, ¿no? Hubo algo físico que tuvo que hacer para que quedara de alguna manera representado eso que él recibía. Él recibía palabra de Dios y no era para decir, lo voy a dejar para otro día, ¿sí? Y está el mensaje. Otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado,
aunque si te hubiera mandado a ellos, seguramente te escucharía. Qué tristeza de Dios, ¿eh? Pero el pueblo de Israel no va a escucharte porque no quiere obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo, no te asusten, por más que sean un pueblo rebelde. Bueno, después de esto, si Ezequiel se animó, nosotros nos tenemos que animar a leer este libro y ver de qué manera Dios lo preparó y le dio una identidad tan fuerte como para que después de ahí saliera a predicar. ¿Sí? Muy bien, Daniel. Uy, es otro libro interesante. Daniel, a ver si no lo marqué, sí. Daniel tiene 12 capítulos, si no me equivoco, y no hay poesía, porque en Daniel hay dos cosas, relato, ¿sí? Y un relato que comienza de entrada. Acá no hay llamamiento, incluso no se sabe demasiado bien si hubo un Daniel importante, pero dicen los comentaristas que quizás se puso otra persona que no conocemos el nombre de Daniel para contar toda esta historia de aquello que pasó, ¿sí? Así que de entrada aparece Daniel también, como Ezequiel, en Babilonia, cercano al rey, y quizás por ser relato, conocemos más el contenido del libro de Daniel, de todo lo que pasó con estos muchachos hebreos que fueron un ejemplo y que ahí no tuvieron que enfrentarse de entrada, por lo menos, al pueblo rebelde, sino que fueron aceptados y fueron un modelo de jóvenes. Pero después iba a pasar que había que adorar al rey y ahí se plantaron. Y la otra mitad del libro de Daniel, como la de Ezequiel, pero la de Daniel con muchas fechas y con muchos detalles, vino una profecía que se considera que era para todo lo que venía después de ese tiempo, ¿sí? Los nuevos reinos, los nuevos imperios, hasta el imperio romano nunca algo tan grande como habían sido estos imperios que los habían sojuzgado, pero sí todo lo que venía y el pueblo de Israel que todavía estaba ahí y que Dios quería de alguna manera sostenerlo, aunque fuera al remanente, ¿sí? Como ya vimos, lo que queda, el taco que queda después de haber sido talado el árbol. Muy bien, Oseas, ya lo vimos ayer, ya Oseas directamente el Señor fue y le dijo, cásate con la mujer esa que le apareció ahí, y ahí estuvo directamente su llamamiento, ¿sí? Y después Dios le dio palabra directamente. Bueno, después de Oseas viene Joel. Estos son los únicos que me acuerdo siempre. Oseas, Joel, Amós, Hoja. ¿Sí? Después creo que Abdías, Jonás. Bueno, hay 5 que me acuerdo en este momento, pero los 12 son difíciles de recordar. Bien, Joel no tenemos ningún tipo de llamamiento, sino simplemente comienza sin mayores datos sobre él, hasta Amós. ¿Eh? Lo de Amós es muy interesante. Comienza diciendo, estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, ¿sí? Así que Amós será más o menos contemporáneo de Jeremías. Acá dice pastor de Tecoa y en la Reina Valera 60 dice boyero. Y después tenemos, más adelante, y no lo anoté, a ver en qué capítulo era, que no quisiera yo perder eso, a verlo. Cuando lo vinieron a buscar, acá está. Amasías, o sea, en la mitad del libro de Amós, ahí aparece recién detalle de él, donde él cuenta quién es. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboam diciéndole, Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. El país ya no aguanta tanta palabrería de Amós, porque anda diciendo,
Jeroboam morirá a espada y a Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. ¿Sí? Así que este profeta de Judá también estaba profetizando, tenía palabra contra Israel, que ya se le acercaba el tiempo de caer en el cautiverio. Entonces Amasías lo echó: largo de aquí, vidente, si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. No vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey. Y Amós le respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. ¿Sí? La Reina Valera dice higos salvajes, ¿sí? Así que quizás fuera lo mismo. Así que él se presenta como un ovejero y uno que cultivaba higueras. Pero escuchen, pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que oye la palabra del Señor. Y ahí está una fuerte palabra que Amós tuvo que decir al rey de Israel. Bueno, seguimos con Jonás. Jonás tampoco tiene poesía porque Jonás tiene historia. Abdías, no hay ningún detalle de él. Jonás tenemos su historia, pero sí tenemos su llamamiento. Miren, el llamamiento fue cortito. No le tocó ni los labios, ni le puso la mano, nada. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, 2 puntos. Anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Así de sencillito, ¿sí? Nínive era la capital, la hermosísima capital del imperio asirio, ¿sí? Le dijo que ya estaba la condena, que fuera a salvarla, a salvarla. Y ya sabemos la historia, si no, léanla porque es de película, ¿eh? Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Fue el único de los profetas que no quiso cumplir su trabajo. Bueno, viene Miqueas, de Miqueas tampoco sabemos nada de su llamamiento. Después de Miqueas tenemos a Nahum. Nahum es otro de los libros cortitos, sí, Nahum es un libro cortito. No tenemos nada porque Nahum quiere decir consuelo y comienza diciendo profecía acerca de Nínive. Así que otro profeta, Nahum, tenía palabra también para Nínive. Qué tremendo, ¿eh? ¿Se acuerdan que ayer decíamos que habían sido terribles los asirios? Y sin embargo, debía haber gente que Dios quisiera salvar en Nínive. Bueno, ¿tenemos alguno más? Tenemos algo de Sofonía. Habacuc, viene Habacuc. Estuve hojeando Habacuc y me parece que mañana nos vamos a meter con Habacuc. Es muy querido por algunos de sus versículos muy famosos, ¿sí? Así que vamos a ver si entramos si mañana nos dedicamos a Habacuc. Después viene Sofonías. Sofonías fue más o menos contemporáneo de Jeremías. De Sofonías tenemos hay varios versículos muy conocidos que salen en el canal de YouTube todos los días. Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Ezequías. Era de la familia del rey, sería bisnieto del rey Ezequías, durante el reinado de Josías. Y tuvo que hacer una advertencia también sobre la destrucción venidera. Es que había la posibilidad de destrucción, por eso Dios mandó e hizo fuertes a todos estos hombres, porque era la última posibilidad de salvar a esos pueblos, ¿no? Al del norte y al del sur. Bueno, y los que siguen, no tenemos de ninguno de ellos llamamiento, porque todos ellos estaban ya o habían vuelto del exilio, y Dios tenía nuevos mensajes para ellos, ¿no? Es muy interesante el de Ageo, vamos a llegar hasta Ageo nomás, bueno, igual Zacarías tampoco no sabemos, pero comienza diciendo el día primero, en el segundo año del rey Darío,
ya encontramos, así que en Ageo, en Zacarías y en Malaquías ya estábamos con los persas. Ya había caído el imperio asirio, ya había caído el imperio babilonio, estaban los persas, y ahí estaban volviendo de la deportación. Y entonces dice que la palabra del Señor vino al profeta Ageo y también vino al gobernador Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote, la palabra tan diferente de todas las otras, donde Dios le dice, ustedes todos tienen casas, están reconstruyendo, habla de Jerusalén, sí, creo que sí, y dice, y yo no tengo casa. Así que ahí Dios los anima, les da el mandato, ¿sí?, de que se pongan a trabajar para la construcción de un nuevo templo, que era el centro de la adoración, y era lo que ellos necesitaban para tener la indicación de Dios, el proyecto de Dios para este último tiempo. Ya después de eso vendría Jesús. Ya no es llamamiento, pero sí, ahora me doy cuenta que es llamamiento. Cuando empieza a contar esto, que Dios le va a dar el mandato de reconstruir, dice Ageo, el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de Dios, el Señor Todopoderoso. Inquietó de tal manera. Yo he tomado esa palabra para mí, Cuando uno está atento a que Dios hable, eso de que Dios inquiete hacia algo, hacia una tarea, hacia una persona, hacia un objetivo, esto es que Dios está hablando. Y eso llama a estar muy atento, ¿sí? Esta palabra es una palabra impresionante de decir cómo Dios, de alguna manera, siempre nos habla. Bueno, no hay más llamamientos, quedan Zacarías y Malaquías, libros súper interesantes por este último tiempo del pueblo, ya de la preparación para que ya Dios, es como hacia el final del Antiguo Testamento, parece que Dios había agotado todo, había mandado a estos maravillosos profetas y ya no había nada que hacer con ellos, ¿sí? Dios tenía que venir a la tierra. Cerramos la Biblia, ya se llegó la hora. Saludamos a, ¿qué digo? Que es Valeria, si no me voy a equivocar hoy, creo que es Valeria quien va a estar hoy. Que Dios les bendiga, anótense en el plan maestro y seguimos buscando en la palabra. No terminamos con los profetas menores, ahora lo que tenemos que hacer es leer profundamente los profetas. Nos vemos mañana, Dios los bendiga.